Juan Ramón Rayo no necesita presentación, por todo el mundo es conocido, es el director del Instituto Juan de Mariana. La mayor parte de vosotros le conocéis por salir en varios medios de comunicación, como La Sexta Noche, ha escrito varios libros como Revolución Liberal para España, contra la renta básica y otros. También es profesor del Instituto de Empresa y nos va a hablar sobre la crisis del estado del bienestar. Os dejo con él. Bueno, buenas tardes a todos. Bienvenidos a esta ponencia de la sesión de tarde. Antes que nada, felicitar a Students for Liberty León y bueno, también a la Universidad de León por la organización de este curso, de este seminario, que bueno, yo he llegado a mediodía, pero por lo que me cuentan, por lo que me han contado, ya ha suscitado bastante debate, bastante discusión y bastante interés entre el auditorio. Y bueno, desde luego es muy de agradecer para todos aquellos que creemos en las ideas de la libertad, que estas ideas se intenten difundir desde todos los ámbitos posibles y desde todos los foros de discusión posibles. Mi charla, como comprobáis, tiene como propósito reflexionar sobre el estado de bienestar. Tiene como propósito pensar o repensar la idea de que el estado de bienestar, en cierta medida, es un punto de llegada y un óptimo social y político que no debería tener marcha atrás. Básicamente, por estado de bienestar, la idea de estado de bienestar que voy a discutir es un estado que cope entre el 45 y el 50 o el 60% del Producto Interior Bruto, que es el modelo de Estado que tenemos en la mayor parte de los países europeos, y que se encargue, por tanto, de la provisión de sectores tan importantes como la educación, la sanidad, las pensiones, la dependencia o una cierta redistribución de la renta para garantizar o para proporcionar aquello que se llama igualdad de oportunidades. Entonces, lo que se nos ha dicho, lo que se nos vende desde múltiples ámbitos es que este estado de bienestar es, como os decía, el punto de llegada, es el destino al que tienen que alcanzar y al que tienen que converger todas las sociedades desarrolladas que se precien. Y parecería que cualquier oposición, cualquier crítica al estado de bienestar se haga desde posiciones neorreaccionarias, desde posiciones muy de tratar de regresar a tiempos pretéritos y no precisamente mejores, y que el fin último de toda sociedad, no solo europea, sino de cualquier otra, sea llegar a este estado del 40, 45, 50% del PIB. Esta tesis, la tesis de que el estado de bienestar es el punto de llegada, es el destino al que tenemos que dirigirnos por necesidad y que es el estado natural de cualquier sociedad mínimamente desarrollada, es una tesis históricamente falsa, básicamente porque todas las sociedades que ha habido en la historia de la humanidad se han desarrollado sin estado de bienestar. Europa se desarrolló sin estado de bienestar. Europa salió de la miseria sin estado de bienestar. A principios del siglo XX, cuando Europa ya había reducido de manera muy drástica todas sus tasas de pobreza, el Estado, en la mayoría de países europeos, copaba menos del 10% del PIB. Incluso a mediados del siglo XX estamos hablando de un Estado que ocupaba en torno al 30% del PIB. El moderno estado de bienestar, ya digo, pesos del Estado en torno al 45-50%, solo se materializa desde los años 70, es decir, en los últimos 40 años. Es un fenómeno relativamente reciente en nuestra historia. Pero es que incluso si acudimos al mundo y comparamos con otros países, lo que vemos es que el estado de bienestar europeo no es la norma, es la excepción. En el conjunto de países que existen en el mundo, no hay estados de bienestar. Y no ya porque, me podréis decir, bueno, claro, casi todos son países pobres, es evidente que, de momento, mientras sean pobres, no van a tener estado de bienestar. Que esta ya debería ser una primera pregunta a plantearnos. ¿Por qué, si el estado de bienestar es tan bueno, por qué los países pobres no lo pueden adoptar hasta que se vuelven ricos? ¿Por qué, si el estado de bienestar permite el progreso, no tienen que adoptarlo ya los países pobres desde el inicio? ¿Por qué no vemos países pobres con un estado de bienestar del 45-50% del PIB? Porque que sean pobres no significa que no puedan destinar el 50% del PIB a estos menesteres. Recordemos que el 50% del PIB es un término relativo, no absoluto. Por tanto, ¿por qué no destinan el 50% del PIB a desarrollarse vía estado de bienestar?
Pero yo no me refiero a los países pobres. Si miramos los países ricos no europeos, lo que vemos es que el estado de bienestar es una excepción mundial. Por ejemplo, hacer la comparativa, insisto, con Europa, estados entre el 45-50%, en algunos casos, por ejemplo, Francia, 60% del PIB destinado a que sea manejado y redistribuido por el Estado. Tenemos Australia, una economía más rica que la eurozona, donde el peso del Estado es el 37% del PIB. Tenemos Canadá, de nuevo una economía más rica que la eurozona, 38% del PIB. Es verdad que no hay mucha diferencia, pero bueno, estamos hablando de como mínimo 7 puntos de PIB, que es, para que os hagáis una idea, todo el sistema sanitario público español, son 7 puntos de PIB, y si ya nos vamos comparándolo con Francia, son casi 20 puntos de PIB. 20 puntos de PIB es la mitad, casi la mitad del estado de bienestar español. Por tanto, es una diferencia muy notable. Tenemos, por ejemplo, Corea del Sur, 35% del PIB, y de nuevo uno de los países que más ha crecido en las últimas décadas. Tenemos Nueva Zelanda, 34% del PIB, de nuevo otro de los países más prósperos y con un Estado de Derecho más asentado en el conjunto del planeta. Tenemos Suiza, probablemente en su tamaño el país más rico del mundo, y tiene Suiza, estamos hablando de un 33% del PIB, por tanto, entre 15 y 20 puntos menos que la media de la eurozona, que estamos hablando de unos 50, 51 puntos de PIB. Tenemos incluso Estados Unidos, que es la economía más rica en términos absolutos del planeta, 35% del PIB, con sanidad privada. Pero es que incluso tenemos experiencias que son las regiones con una mayor renta per cápita del mundo, por ejemplo Hong Kong, por ejemplo Singapur, por ejemplo Taiwán. Estamos hablando de rentas per cápita, en el caso de Singapur, de $83.000 en términos de poder adquisitivo equivalente, Hong Kong $51.000, Taiwán $46.000, y en todos estos casos estamos hablando de estados que copan menos del 20% del PIB. Por supuesto, en todos estos países que os he citado, la tasa de paro está en el pleno empleo, los salarios son crecientes conforme se incrementa la inversión empresarial y, por tanto, vemos cómo hay sociedades alrededor del mundo donde, lejos de imperar el dogma del estado de bienestar, lo que imperan son organizaciones estatales muy distintas al aparente consenso europeo y, en algunos casos, radicalmente distintas, como Singapur, Hong Kong o Taiwán, países, estados con menos del 20% del gasto destinado al sector público y, por tanto, con muchos más recursos destinados a la economía privada. Porque no os fijéis solo en lo que ocupa o en lo que pesa el sector público en la economía. Pensad en lo que pesa además el sector privado. Es decir, que en Singapur el Estado cope el 18% del PIB y en Europa cope el 50%, significa que en Singapur hay 32 puntos más del PIB que están siendo manejados íntegramente por el sector privado, dispuestos a generar riqueza, dispuestos a mejorar el crecimiento y la prosperidad de esas economías. Y no son manejados, como ahora vamos a ver, por un ejército de burócratas, de políticos, que desde luego no los dedican, en la mayoría de los casos, a potenciar ningún tipo de crecimiento, sino a asegurarse la creación de redes clientelares para mantenerse en el poder político. Entonces, si claramente en el contexto mundial el estado de bienestar no es un dogma que hayan adoptado todos los países, ni siquiera se observa una tendencia necesaria a que los países converjan hacia él, porque sí, es verdad que Singapur ha ido cambiando su modelo de Estado, ha ido introduciendo algunas regulaciones, pero en ningún caso se está planteando que Singapur empiece a gastar y gastar y gastar y gastar para equipararse a un Estado europeo. Por tanto, si en el conjunto del planeta no observamos ninguna tendencia hacia el estado de bienestar, si observamos que las economías que se tienen que desarrollar no pueden fundamentarse, no pueden basarse en el estado de bienestar, si observamos que las economías más desarrolladas, más dinámicas, más pujantes del planeta no tienen un estado de bienestar europeo,
por qué ese aparente dogma de que el fin de la historia es el estado de bienestar. Y bueno, por supuesto aquí podemos lanzar hipótesis, pero bueno, a mí se me ocurren tres, probablemente haya más. Es decir, ¿por qué ese pensamiento único de que el estado de bienestar es el destino hacia el que tenemos que converger todos? La primera, claramente el consenso socialdemócrata vigente en Occidente. Se habla mucho sobre el pensamiento único neoliberal, y en realidad el pensamiento único dominante, absolutamente predominante en nuestras sociedades, es la socialdemocracia. Socialdemocracia como defensa de un modelo de Estado de bienestar como el que hemos mencionado, es decir, 40, 45, 50% del PIB. De ese paradigma no se sale nadie. Desde luego en política no se sale nadie. Al Partido Popular, por ejemplo, le han acusado de aplicar múltiples recortes exagerados al estado de bienestar. Bueno, el gasto público está en el 43% del PIB. Los recortes que ha aplicado el Partido Popular no son para desmantelar el estado de bienestar, son para consolidar el estado de bienestar. Eran recortes de esto se cae a menos que tratemos de introducir cierta racionalidad que nos permita mantener este modelo de Estado sobredimensionado sin recurrir a un ciclo de endeudamiento que nos abocaba a la bancarrota. Es como un gestor que quiere que sobreviva la empresa y empieza a mantener cierta racionalidad interna. Pero no era un gestor que quisiera disolver la empresa, era un gestor que venía a poner en funcionamiento la empresa. Por tanto, dentro de la política española, dentro de la política europea, el consenso del estado de bienestar y de la socialdemocracia es absoluto. Por tanto, esa es una primera explicación. Estar dentro de un paradigma, estar dentro de una tradición de pensamiento que no mira hacia afuera, porque, desde luego, salirse del grupo, salirse de la masa, tiene costes a la hora de mantener un cierto círculo de intelectualidad, un cierto círculo de amistad con aquellas personas que piensan como tú. Y, por tanto, hay ciertas inercias que tienden a reforzar la pervivencia del paradigma en lugar de a tumbar el paradigma. Otra posible explicación es que muchos de aquellos intelectuales o profesionales que deberían estar criticando el estado de bienestar y planteando alternativas al estado de bienestar, en realidad están viviendo del estado de bienestar. Es decir, profesores universitarios, médicos, que serían personas que deberían decir, esto no funciona bien, hay otra forma de hacer las cosas, hay otra forma mejor de hacer las cosas. Bueno, consciente o inconscientemente, están recibiendo sus ingresos del estado de bienestar. Y eso genera unas dinámicas y unos incentivos verdaderamente perversos a la hora de querer salir de la caverna y querer explorar otros horizontes que no sean aquellos en los que han terminado coincidiendo tus intereses personales. Y el tercer motivo es que aquellos reformadores pragmáticos que intentan cambiar algo del sistema, pero que no quieren revolucionar el sistema, sino que simplemente intentan aplicar reformas graduales para mejorar en un horizonte de 4 o 5 años lo que hay ahora mismo, pues claramente no van a promover ningún tipo de demolición del estado de bienestar. Porque el estado de bienestar, uno de los problemas que tiene, como luego vamos a comentar, es que es muy complicado de cambiar, es muy complicado de sustituir por otra cosa, porque hay una ingente cantidad de obligaciones ya asumidas y, por tanto, no es algo que podamos quitar de la noche a la mañana. Y desde esa perspectiva, aquellas personas que llegan a la política y que quieren introducir algún cambio, evidentemente el horizonte que tienen es de 4 años y no se plantean la posibilidad de hacer un cambio a 20, 25 o 30 años, que es el horizonte en el que deberíamos movernos para plantear una alternativa al estado de bienestar. Es decir, el estado de bienestar está muy enquistado, tanto intelectual como por incentivos personales, como por horizontes programáticos de la política. Por eso es tan complicado que se planteen alternativas al estado de bienestar. Pero, desde luego, en un foro abierto a la reflexión, abierto al debate, en un foro donde precisamente lo que entiendo que buscamos es no seguir a la manada, sino tratar de explorar en qué medida
tratar de analizar en qué medida la manada está yendo en la dirección correcta, en este foro es un foro adecuado para plantear alternativas verdaderamente disruptivas, verdaderamente rompedoras frente al estado de bienestar. Y desde luego, si aspiramos, como yo aspiro y desde luego me encantaría, que haya una revolución en materia de modelo político, económico, social en Occidente, es decir, que haya un abandono del estado de bienestar y una sustitución por otro paradigma radicalmente distinto, que no se base en el estado de bienestar, que no se base en el bienestar del Estado, sino en una sociedad de bienestar, una sociedad donde el bienestar dependa de las personas, de los ahorradores, de los ciudadanos y no de los políticos que les quitan su renta a esos ciudadanos y que luego la gastan y la distribuyen como ellos consideran más oportuno, desde luego hay que empezar a plantear el debate en este tipo de foros, tanto por el lado del que expone, del que plantea los hechos, como por vuestro lado a la hora de plantear críticas, dudas y oposiciones a pues este choque de posturas que desde luego es llamativo en una sociedad donde, insisto, el estado de bienestar está tremendamente enquistado y es casi un dogma que no se puede cuestionar. ¿Por qué creo que el estado de bienestar debe ser sustituido, debe ser reemplazado por otro tipo de organización política, social y económica, por una sociedad del bienestar donde seamos nosotros los que escojamos, los que determinemos cómo recibimos servicios tan esenciales? Insisto, tan esenciales. No estoy dudando ni siquiera por un momento, todo lo contrario, de que la educación, la sanidad o las pensiones sean fundamentales. Son fundamentales y precisamente porque son fundamentales no quiero y defiendo que no estén en manos de los políticos, que no estén en manos de la burocracia. Decía, ¿por qué estos servicios tan importantes deben estar fuera de las manos de los políticos? ¿Por qué deben estar en manos de los ciudadanos? Pues fundamentalmente por dos cuestiones, dos razones, o dos grupos de razones. Una se refieren a la demanda de esos servicios, y los otros a la oferta. En cuanto a la demanda, tened en cuenta que en un mercado quien manda es el cliente, es el consumidor. De hecho, el mercado se dice que está al servicio del consumidor, que el consumidor es soberano, que el empresario, a la hora de vender un producto, se tiene que adaptar a lo que el consumidor quiere. Y si no satisface las necesidades del consumidor, ese empresario no va a poder vender. Y va a tener que ser desplazado y será sustituido por otros empresarios en el mercado. Por tanto... Vamos a quitar con esto antes se estaba escuchando bien. Vale. En un mercado, el soberano es el consumidor. Es él al que todos los empresarios se tienen que adaptar a la hora de hacer sus propuestas de valor. Si un empresario no es capaz de ofertar aquello que los consumidores quieren, ese empresario es rápidamente desplazado del mercado. Cuando son los políticos quienes deciden cómo se gasta el dinero de los contribuyentes, quien manda no es el consumidor, el soberano no es el consumidor. El soberano es quien maneja el dinero del consumidor, el dinero del ciudadano, que no lo ha obtenido porque el consumidor, el ciudadano, el cliente se lo haya dado. Se lo ha quitado y lo ha obtenido por la fuerza. Eso es precisamente un impuesto. La exacción de un porcentaje de la renta de los ciudadanos, no porque los ciudadanos crean que ese político es el mejor gestor al que confiarle esos fondos, sino porque viven en un sistema que les obliga a ceder cada ejercicio cerca del 50% de sus ingresos. Pues bien, si en lugar de ser el ciudadano quien maneja esos ingresos, son manejados por políticos y burócratas, es decir, políticos que confeccionan el presupuesto y burócratas, funcionarios en sentido amplio, en cada uno de los ministerios y en cada uno de los niveles administrativos que administran esos fondos según considera más oportuno, los servicios como la educación, la sanidad,
los servicios de dependencia quedan al servicio no del consumidor, no del ciudadano, sino de los intereses de esa burocracia que es quien administra y quien organiza y quien dispone cómo deben utilizarse los medios materiales para proveer esos servicios. Por tanto, por una simple cuestión de demanda, el estado de bienestar traslada el poder desde el ciudadano al político y al funcionario. El estado de bienestar es una especie de proveedor del que todos somos cautivos. Aunque queramos consumir sanidad, pensiones, educación, el estado de bienestar nos obliga a consumirlo a través del estado de bienestar. Por supuesto me podéis decir, no, pero hay alternativas privadas, hay escuelas privadas, hay hospitales privados, hay fondos de pensiones privados. Es verdad, afortunadamente no han prohibido la posibilidad de que otros oferentes también compitan y también ofrezcan alternativas mejores. Pero es una competencia que está absolutamente falseada. No solo porque en esos proveedores también están sometidos a fuertes regulaciones a los que les obligan a someterse al modelo de negocio típico que marca el burócrata, sino porque al final los ciudadanos ya han pagado por sus servicios para el estado de bienestar, ya han cedido la mitad de sus ingresos al estado de bienestar y, evidentemente, si se plantean ir a alternativas privadas, será volviendo a pagar por ellos. Por tanto, las clases medias, desde luego, no tienen en general capacidad económica para pagar los servicios del estado de bienestar, que no pueden decidir dejar de pagarlos y pagar adicionalmente los servicios de educación privada, sanidad privada, pensiones privadas. Por tanto, en la medida en que las rentas de los ciudadanos son secuestradas por los políticos, administradas por los políticos, son los políticos y sus lobbies internos, es decir, los funcionarios de esos respectivos sectores, los que deciden cómo se suministran esos servicios. No son los ciudadanos, son políticos y funcionarios. ¿Y cuál es el problema de esto? Pues el problema es múltiples, pero ya de entrada pensad que la demanda de servicios de sanidad, de educación, de pensiones, no es una demanda única, no es una demanda homogénea, es una demanda plural, es una demanda heterogénea. Los distintos ciudadanos tienen distintas preferencias con respecto a la educación que quieren, a la sanidad que quieren, a las pensiones que quieren. ¿Por qué entonces el modelo tiene que ser absolutamente único y homogéneo para todos? ¿Por qué todos tienen que recibir el mismo tipo de educación, el mismo tipo de sanidad, el mismo tipo de pensiones? ¿Por qué las condiciones de cada uno de esos servicios tienen que ser las mismas para todos los ciudadanos, aunque grupos de ciudadanos tengan preferencias radicalmente distintas sobre cómo deben prestarse sus servicios? Por ejemplo, en materia educativa, ¿cuál es la organización óptima en educación? El programa, el currículum formativo óptimo en educación. ¿Cuántas horas de matemáticas tienen que enseñarse a la semana en los colegios de primaria? ¿Cuántas horas de historia? ¿Cuántas horas de filosofía? ¿Cuántas horas de latín? ¿Cuántas horas de griego? ¿Cuántas horas de educación física? ¿Cuántas horas de música? ¿Cuántas horas de arte? ¿Cómo confeccionamos el programa educativo óptimo para los ciudadanos? ¿Quién lo decide? ¿Los políticos y los funcionarios? ¿Los ciudadanos en su conjunto, en una especie de democracia asamblearia? ¿O por qué no simplemente permitir que cada ciudadano demande aquel currículum que considera más adecuado para sus hijos? Aquel currículum que los propios estudiantes pueden considerar más adecuado con sus aptitudes y cualidades personales. ¿Por qué no permitimos que los ciudadanos, escogiendo unos colegios u otros, marquen un itinerario formativo u otro? ¿Por qué todos tienen que someterse al mismo patrón? Porque en la medida en que los niños y los adolescentes tienen intereses, tienen facultades que son muy diversas,
Lo lógico sería que la oferta se adaptara a esas demandas diversas, no que se obligara a la demanda a que se plegara a la oferta de funcionarios y políticos, simplemente porque funcionarios y políticos quieren que la oferta sea de esa manera, y pueden querer que sea de esa manera simplemente porque las cosas se han hecho siempre así y el coste de cambio es un coste muy grande. De nuevo, imaginad que se nos ocurriera que en las escuelas, antes, cuando he llegado, estabais discutiendo sobre los riesgos de la mecanización, la necesidad de conocer bien las máquinas. Imaginad que en los colegios nos planteáramos algo tan razonable, a mi entender, pero tan revolucionario dentro del sistema en el que estamos, como sería que los niños estudiaran programación. Al fin y al cabo, es el lenguaje al que se van a tener que enfrentar, o uno de los lenguajes al que se van a tener que enfrentar en el siglo XXI. Y dijéramos, bueno, vamos a cambiar o a quitar horas a cualquier asignatura que se os pueda ocurrir y vamos a añadírselas a programación. ¿Cuál creéis que sería la respuesta del profesorado ante ese cambio? Sería una respuesta de reacción absoluta. ¿Por qué? Porque, primero, algún profesorado, si quiere permanecer en el colegio, tendría que aprender programación, cuando él no la sabe. Y, desde luego, ese coste de aprendizaje es muy alto y lo soportarían esos profesores que tendrían que ser instruidos en ello. Y si no son los profesores instruidos en ello, es decir, si no son profesores que daban, pues imaginad, francés y se reciclan a dar programación, tendremos que contratar a un externo que sepa programación para que dé programación. Pero si colocamos a alguien a que dé programación a costa del que daba francés, ¿qué hacemos con el profesor que daba francés? Lo lógico sería despedirle, porque no va a prestar ya ningún servicio en el colegio. ¿Vosotros creéis que los profesores funcionarios que enseñen francés se van a quedar de brazos cruzados ante los políticos que traten de aprobar una reforma educativa donde se introduzca la programación a costa del francés en la reforma educativa? Evidentemente no. Saldrán a la calle en forma de mareas y dirán que se está comprometiendo el modelo de educación pública y el futuro de la educación para nuestros hijos. Y con la excusa de que la reforma es mala para los niños, estarán defendiendo y promoviendo sus intereses personales de que nada cambie dentro del sector. Otro debate a raíz de la educación que ha estado muy candente, deberes sí, deberes no. Bueno, yo no tengo la respuesta de sí, deberes no. Probablemente dependa de cada niño en particular si es mejor que coja una disciplina y, acabadas las horas de clase, siga haciendo deberes, o que, en cambio, si tiene una mente muy creativa y su propia dinámica le impulsa a aprender sobre asuntos muy diversos, que se le deje esa libertad y esa autonomía para que se alimente y se empape de conocimiento. ¿Deberes sí, deberes no? Pues a lo mejor colegios donde haya deberes sí y colegios donde haya deberes no. Pero para eso el modelo educativo no puede estar centralizado y planificado desde la Moncloa. El modelo educativo no puede estar en manos del Ministerio de Educación ni de las consejerías de Educación. Los colegios deben ser autónomos a la hora de hacer sus propuestas educativas para los padres, y los padres deben ser libres a la hora de escoger si quieren un colegio para sus hijos u otro. Es verdad que podéis plantear, y puede ser razonable plantear, bueno, tiene que haber unos estándares mínimos. Bien, pero los estándares mínimos son eso, mínimos, no máximos. Mínimos, pues que no se enseñen valores absolutamente disfuncionales de matar a la gente está bien, robar está bien, vale, unos mínimos. Pero si estamos hablando de mínimos, no hablemos de regular las horas de matemáticas, porque eso no son mínimos. O no hablemos de regular qué tipos de optativas tienen que haber en un colegio, porque eso no son mínimos. O no hablemos de regular las horas de clase, porque esa es otra. Es decir, ¿por qué el modelo de educación tiene que ser un modelo de escolarización? ¿Por qué? Si uno de los dos padres se quiere quedar en casa, por ejemplo, y es un profesional cualificado para instruir a sus hijos, que es el modelo de educación tradicional y, además, el tradicional de la aristocracia, el de tener un tutor personalizado, ¿por qué, si un padre quiere educar personalmente a sus hijos con todas las herramientas y todas las posibilidades que hoy proporciona Internet, donde tenemos cursos directos y gratuitos a las mejores universidades del mundo, ¿por qué un padre no puede hacerlo? ¿Por qué está en una situación de alegalidad en España y se le podría llegar incluso
a acusar de abandono de menores por el hecho de no escolarizar a sus hijos y estar todo el día con sus hijos enseñándoles en casa? ¿O por qué, si os parece muy radical eso de que el niño esté en casa y no pise la escuela, por qué no se permiten modelos de flexi-schooling? Es decir, llevamos durante unas horas al niño a la escuela, por ejemplo, si el padre no quiere enseñarle matemáticas porque no se le da bien o no le gusta, pues lo llevamos a la clase de matemáticas. Pero si al padre se le da bien la historia, la geografía, la economía, que el niño pueda aprender eso en casa con su padre, que no tenga por qué pasar por las manos de otro profesor que probablemente no le va a hacer ni la 10ª parte de caso de la que se la hará su propio padre. ¿Por qué eso no está permitido? Pues esencialmente, una posible hipótesis, bueno, dos hipótesis. Una, que evidentemente el Estado quiere que todos los niños pasen por el programa que él ha diseñado para que todos tengan una mentalidad clónica y servil a sus intereses. Y dos, también, imaginad que el 20% de los niños, probablemente no serían tantos, pero imaginad que el 20% de los niños decidieran escolarizarse, o sea, no escolarizarse, sino educarse en casa. ¿Qué pasaría con las aulas de los colegios? Que se quedarían muy vacías. Y si se quedan muy vacías, ¿hace falta tanto profesorado? Y si no hace falta tanto profesorado, ¿cómo justificamos que se siga enchufando tanto dinero en educación manteniendo toda la burocracia educativa tal cual está configurada ahora? No se podría justificar. Por tanto, si la lógica de la burocracia es tener una clientela cautiva a la que supuestamente proporciona un servicio, la burocracia no puede permitir que esa clientela cautiva se le escape, porque entonces la propia justificación de la burocracia desaparece. Esto lo decía muy bien Gordon Tullock. Decía, la burocracia surge para solucionar un problema. Si el problema desaparece, la burocracia desaparece. Por tanto, la burocracia es la primera interesada en generar problemas que justifiquen su propia existencia. Pues aquí lo mismo. Por tanto, en educación, libertad de demanda para los padres. Que los padres puedan escoger un modelo educativo u otro, homeschooling, flexi-schooling, una escuela que enseñe en catalán, otra que enseñe en alemán, otra que enseñe en inglés, otra en castellano, en la lengua vehicular que sea, que tenga religión, que no la tenga, aquella religión, aquella otra, que haya deberes en casa, que no haya deberes en casa, que el horario sea partido, que el horario sea continuo. Es decir, ¿por qué todo eso tiene que estar regulado desde el sector público? ¿Por qué no dejamos que haya diferentes modelos que ofrecer a los padres? Sanidad. Se nos vende que tenemos en España el mejor sistema sanitario del mundo o uno de los mejores sistemas sanitarios del mundo. Y que, de hecho, el sistema sanitario europeo es indudablemente la referencia hacia la que todos los países del mundo quieren avanzar, que Estados Unidos siente envidia de Europa por su sistema sanitario y que, de hecho, si no avanza con mayor decisión hacia el sistema sanitario europeo es porque hay intereses de aseguradoras y está muy asentado el sistema privado. Bien, el gasto privado en Estados Unidos, es decir, Estados Unidos es un sistema privado de sanidad porque el gasto privado es el 55% del total. ¿Bien? El 45% del gasto sanitario en Estados Unidos es público, a través de dos programas que se llaman Medicare y Medicaid. Por tanto, calificamos el sistema sanitario estadounidense como privado porque el 55% del gasto es privado. Bien, en el excelentísimo sistema de sanidad pública europeo, depende del país, pero entre el 20 y el 30% del gasto sanitario en esos países es privado. De hecho, en algunos países como Grecia, por motivos obvios, llega casi hasta el 40%. Por tanto, si el 55% es un modelo neoliberal salvaje y absolutamente privatizado, hombre, pues el 20, 25, 30% al menos es medio privado, diríamos. Y la cuestión es, ¿por qué si el sistema público europeo es tan maravilloso? ¿Por qué? Obviamente no tiene por qué ser el 30% de la gente, pero para entendernos, ¿por qué el 30% de la gente está dispuesta a pagar 2 veces por un sistema sanitario? Es decir, si ya le están dando uno gratuito tan maravilloso,
¿Por qué el 30% de la sociedad dice, pues yo me voy a otro y lo vuelvo a pagar? Quizás sea que no es tan maravilloso el sistema sanitario público. Quizás sea que, por ejemplo, el sistema sanitario público ahorra en costes a costa de reducir la cantidad de servicio que provee a sus ciudadanos en forma de listas de espera. Listas de espera que para ciertas especialidades superan los 100 días. 100 días de espera es tiempo, puede llegar a ser vidas, y en todo caso, si no son vidas, sí puede ser deterioro irreversible de la calidad de vida. Por tanto, ¿es razonable que la gente quiera acelerar su tratamiento? Por supuesto que lo es. ¿Y por qué el sistema público no acaba con las listas de espera? Las listas de espera no son algo consustancial a la sanidad. Sobre todo listas de espera de más de 100 días. Se podrían solucionar de manera muy sencilla. Dota más medios. ¿Que hay en cola 500 personas para este tipo de operación? Habrá más quirófanos. Contrata más personal, más cirujanos que puedan operar. ¿Por qué no lo hacen? Porque si lo hicieran, el superbarato sistema sanitario público europeo ya no sería tan barato. Ya se iría pareciendo más al sistema caro estadounidense. Y eso que el sistema estadounidense, no voy a hablar ahora, luego si queréis lo hablamos en el turno de preguntas, tiene muchísimos defectos. Pero desde luego, vender como referencia el modelo europeo, cuando en el modelo europeo hasta 1/3 del sistema ya es privado porque la gente huye del sistema público, vender eso como maravilloso y como ejemplar, pues quizá deberíamos al menos cuestionarlo. Una forma o uno de los motivos por los que se huye del sistema público, racionamiento de la cantidad de servicios. También de la calidad. No todas las especialidades están presentes en todas las provincias, ni muchísimo menos. Por tanto, si yo vivo en una provincia, bueno, aquí lo sabréis, si yo vivo en una provincia y necesito algún tipo de operación que no está, algún tipo de tratamiento que no está en ese sistema público dentro de esa región, o me voy a Madrid, o me voy a otra zona de España, o si hay un hospital privado que me proporciona ese tratamiento, voy al hospital privado. Y luego, por supuesto, las diferencias en cuanto a comodidades. No es lo mismo un hacinado hospital público que un hospital privado donde, primero, el número de camas ya es menor. Es decir, si hacéis una comparativa entre hospitales públicos y privados, comprobaréis que en los hospitales privados hay muchas menos camas que en los públicos. ¿Por qué? Por mera cuestión de economías de escala. El Estado dice, bueno, vamos a ahorrar costes aquí y vamos a tratar a la gente como ganado. Entonces, hospitales gigantescos, con un montón de camas y habitaciones pequeñas y embutidas con pacientes. ¿La gente demanda eso? Pues probablemente no demande eso. No digo que no haya nadie que demande eso. El modelo de Singapur, por ejemplo, es un modelo bastante curioso, incluso para los que defienden algún tipo de intervención en la sanidad. En Singapur, el Estado paga la hospitalización, pero paga la hospitalización básica. Es decir, si tú no tienes recursos, te paga una cama en una habitación con 8 pacientes. Y si tú quieres ir escalando y decir, bueno, yo no quiero una cama con 8 pacientes, quiero una con 4, pues te dice, vale, yo te pago el 80% de esa habitación. Y si uno dice, no, yo quiero con 2, vale, yo te pago el 60%. Y si ya uno dice, no, yo quiero una habitación individual, con televisión de plasma, etcétera, el Estado te dice, te la pagas tú. Pero desde luego lo que no tiene sentido es que todos tengan que cubrir el coste de un modelo que no quiere esa misma gente o mucha de esa gente. Y precisamente por eso escapan al sistema privado, ya habiendo pagado el público, por supuesto. Porque no es que yo me voy al privado y dejo de pagar el público, no, yo sigo pagando el público y me toca pagar doblemente el privado. Por no hablar, por último, de las pensiones, la demanda de jubilación de las personas. ¿Realmente las condiciones de jubilación que nos impone hoy el sistema de seguridad social español
son las condiciones de jubilación que desea la gente? Pues muy probablemente no. Es decir, ¿la gente se quiere jubilar a los 67 años? Pues habrá gente que se querrá jubilar a los 60, a los 62, a los 70. ¿La gente se quiere jubilar con las pensiones que el sistema le promete hoy? Pues probablemente tampoco. Y si supiera las pensiones que va a terminar cobrando, seguro que no. ¿Hay posibilidad de modificar sustancialmente el plan de pensiones público que me obliga a adquirir la Seguridad Social española? No. Es un paquete cerrado y decidido y diseñado y confeccionado por los políticos. Y confeccionado por los políticos de manera nada inocente. De manera nada inocente porque ya sabéis que el caladero de votos del gobierno que siempre está en el poder, sea el Partido Popular o el Partido Socialista, son los pensionistas. Por tanto, los pensionistas son un granero de votos que hay que cuidar. Y se diseñan programas de jubilación pensando en los pensionistas, no pensando en los pensionistas del futuro. Es decir, no pensando en todos los que dentro de 20, 30 o 40 años os vayáis a jubilar estando aquí. Se piensa en los pensionistas que cobran la pensión hoy a una costa de los pensionistas futuros. Y se diseñan esos planes para maximizar el número de votos que se pueden cobrar. Que se pueden, cobrar o, sí, percibir. Por tanto, algo tan básico como la jubilación es algo absolutamente politizado simplemente porque lo maneja el Estado y simplemente porque el Estado lo maneja en interés de aquel partido que copa el Estado. Y ahí igual da Partido Popular, Partido Socialista, Podemos, todos harían un uso absolutamente electoralista de las pensiones. Todos lo han hecho y todos lo seguirán haciendo. Hoy mismo, por ejemplo, por citar a un partido que todavía no ha gobernado y que quizá se pueda pensar que tiene unas expectativas distintas, Íñigo Errejón estaba criticando en Twitter la publicidad de planes privados de pensiones, diciendo que ese tipo de publicidad generaba alarmismo sobre la sostenibilidad del sistema público. Es decir, básicamente está diciendo, no digáis que esto se cae, aunque se caiga, porque se nos acaba a nosotros el chiringuito. Básicamente estaba diciendo, sigamos con la mentira de que el sistema tal cual está configurado hoy es sostenible, porque si decimos lo contrario, a lo mejor la gente empieza a pensar que este sistema no es el mejor posible y a lo mejor nosotros dejamos de manejar el sistema. Planteaos cómo serían las elecciones si en lugar de tener 8 o 9 millones de pensionistas cuya totalidad de rentas o práctica totalidad de rentas depende de que el gobierno de turno siga pagando las pensiones, si en lugar de eso tuviéramos una sociedad de 8 o 9 millones de propietarios que percibieran sus rentas, pues, de su paquete de acciones en bolsa, de sus bonos públicos o corporativos, del alquiler de los inmuebles que hayan podido comprar ahorrando durante su vida laboral. ¿Cuán distinto sería el mensaje electoral? ¿Cuán distinto sería el comportamiento electoral? Si en lugar de poder repartir y de comprar el voto, tuviesen que gobernar pensando en que las acciones y las promesas de gobierno que efectúen van a repercutir sobre la riqueza de los pensionistas y esos pensionistas les van a exigir que no se carguen la riqueza del país. Por tanto, es un cambio radical de incentivos. Hoy los incentivos están colocados para manejar las pensiones a discreción del poder político. Con otro sistema de ahorro personal, de ahorro privado de cara a la jubilación, los incentivos estarían puestos para que el político respetara las bases de la creación de riqueza y de la prosperidad de un país. Bien, esto en cuanto a la demanda. No me voy a extender mucho más porque creo que ya estoy casi sobre el límite. Pero razones por las cuales desde la oferta también sería fundamental que el estado de bienestar desapareciera y fuera sustituido por una sociedad de bienestar.
El Estado, como os decía, es un monopolio. Es un monopolio, de facto, a la hora de proporcionar servicios de educación, sanidad o pensiones. Los monopolios, aparte de tener un fuerte poder de negociación sobre el consumidor, básicamente es o tomas mi servicio o lo dejas, pero no te puedes ir a otro, tienen otro problema muy grave. Y es que, al ser los únicos que proporcionan un servicio, no permiten que otros con ideas mejores entren y expongan esa propuesta de valor ante los ciudadanos. Cierran el mercado, cierran el mercado a la innovación, cierran el mercado a la empresarialidad, cierran el mercado a la disrupción tecnológica. Básicamente, lo que dicen es: vamos a repetir lo que ya sabemos hacer. Campos como la educación o la sanidad son campos donde en las próximas décadas vamos a vivir, de cualquier manera, ya lo estamos viviendo en gran medida, una fortísima revolución. Una fortísima revolución resultante de aplicar las nuevas tecnologías tanto a la educación como a la sanidad. Si lo pensáis bien, la sanidad, en parte, pero sobre todo la educación, son servicios que siguen el diseño de cuando fueron más o menos desarrollados en el siglo XIX. Es decir, el hospital es una institución del siglo XIX, la escuela es una institución del siglo XIX. Y seguimos reproduciendo esos esquemas. En el siglo XXI tenemos una educación del siglo XIX, que ha variado muy poco con respecto al siglo XIX. Y a juicio de algunos, si ha variado ha sido a peor. Es decir, tenemos una educación que sigue el procedimiento esencial del siglo XIX, cuando debería ser una educación que mirara al siglo XXI o al siglo XXII. Ya no digo ni siquiera materialmente, que también. Es decir, pensad por un momento cuán distintas podrían ser las clases aplicando las nuevas tecnologías. Es decir, es que en el ámbito universitario, insisto, ya que estamos en una universidad, ya tenemos cursos gratuitos de las mejores universidades del mundo. Entonces, ¿qué sentido tiene que cada provincia de España tenga una universidad no plagada precisamente por los mejores, cuando, y con un coste extraordinario para el contribuyente, cuando a un clic de distancia tenemos acceso, insisto, a las mejores universidades del mundo y de manera gratuita? Y esto es una revolución, la revolución de la educación online, que está solo empezando. Y si no se desarrolla con mucha mayor potencia, es fundamentalmente porque no le dejan. Porque la educación sigue estando copada por el sector público y, por tanto, cualquier cambio, cualquier innovación se produce en la absoluta marginalidad y tratando de competir contra ese monstruo que es el sector público, cuando no, directamente el Estado la mata mediante la regulación y la obliga a someterse a unos corsés que no tienen ningún sentido. Entonces, abrir la educación al mercado es importante no solo para que la educación se ajuste a las demandas de los ciudadanos, que también, sino para que los empresarios puedan plantear ideas radicalmente nuevas con respecto a la educación o con respecto a la sanidad. Ideas que a lo mejor muchas de ellas son un disparate absolutamente grotesco, puede ser, pero si miráis la oferta de empresas que ha habido hasta la fecha, hasta llegar a las que tenemos hoy, muchas de ellas eran ofertas disparatadas y algunas de esas ofertas disparatadas han terminado triunfando. Entonces, evidentemente, si queremos revolucionar un sector, habrá que probar opciones muy diversas, habrá que experimentar con opciones muy diversas, habrá que permitir que la gente más extraña plantee ofertas de negocio muy diversas, porque en esa rareza encontraremos genialidades a la hora de solucionar problemas que tenemos hoy. Y quien dice la educación, insisto, también me sirve para la sanidad. Uno de los economistas probablemente más brillantes en el campo de educación, profesor de Harvard, que se llama Clayton Christensen,
es un estudioso formidable sobre cómo la innovación disruptiva cambia la estructura de mercado de las sociedades y se carga los monopolios asentados. Esa es su idea fundamental. Bueno, él tiene un libro sobre cómo debería ser, a su juicio, claro, la sanidad del siglo XXI. Cómo la disrupción debería llegar a la sanidad del siglo XXI. Y bueno, es un libro que es muy, muy interesante, pero la idea fundamental o la propuesta fundamental, atención, para que veáis la magnitud de la ruptura que podría llegar a suponer simplemente que se dejara experimentar, él propone, y no es un chalado, él propone que lo primero que habría que hacer es cerrar todos los hospitales. Porque cree que los hospitales son una institución del siglo XIX que concentra modelos de negocio que son radicalmente distintos. Por un lado están lo que podríamos llamar laboratorios, que es cómo damos solución a enfermedades para las que todavía no tenemos solución, y ahí el modelo de negocio es uno, que es juntar profesionales de muy distintos campos para que con su enfoque vayan trabajando horas y horas y horas en dar la mejor respuesta posible a un paciente en concreto. Es algo más parecido a un despacho de abogados. Y luego el otro modelo es la cadena de montaje. Tratamientos para enfermedades que ya están absolutamente estandarizados, que es básicamente abrir y cerrar, abrir y cerrar, abrir y cerrar. Fijaos que en uno lo que cuenta es el valor que es capaz de aportar cada profesional, el mejor profesional en su campo y en su disciplina. La forma de remunerar ese laboratorio o ese despacho es justamente por el tiempo que dedican, las horas que dedican a buscar una solución específica. No se puede dar un precio cerrado de antemano, sino que es un precio que, según vayan prestando y desarrollando el servicio, se va configurando. En cambio, el modelo de abrir, cerrar, el modelo de la cadena de montaje es un modelo que básicamente se tiene que automatizar, que es muy escalable en el sentido de que es muy reproducible muchísimas veces y que sí, por ejemplo, puede dar un precio cerrado. Puede decir, esta operación cuesta tanto, punto. Porque ya sabemos lo que hay que hacer y ya sabemos el tiempo que nos va a tomar. Entonces, él propone separar esos dos modelos en centros distintos. Bien, ahora plantearos, desde la sanidad pública, imaginad que un político lee el libro de Christensen y dice, me convence esta propuesta. Yo sinceramente no sé si es la mejor propuesta. Yo digo que es una propuesta que, hombre, la dice un tipo que ha estudiado mucho el campo, que es un tío muy inteligente, muy sensato y a lo mejor tiene razón, pero a lo mejor no. Pero imaginad que un político llega y dice, vale, yo quiero aplicar esto. ¿Creéis que algún político español, bueno, o de cualquier parte del mundo, podría salir a la palestra y decir, bueno, mi propuesta sanitaria es cerrar los hospitales? Que a lo mejor, insisto, es lo que hay que hacer. ¿Lo podría hacer? No. Ni tampoco es la forma de hacer las cosas. La forma de hacer las cosas no es situarse desde el púlpito y decir, bueno, todos los hospitales cerrados. La forma de hacer las cosas es distinta. Si tú crees que es mejor un modelo de negocio con prestaciones separadas, créalo. Lo creas en una localidad perdida de España, en un almacén, si hace falta, a muy bajo coste, y empiezas a ver el éxito que tienes. Y si tienes éxito, empezarás a crecer, empezarás a conseguir recursos y empezarás a replicar ese modelo de negocio en otras localidades. Y conforme vaya teniendo éxito, la gente, en lugar de ir a los hospitales, irá a tu clínica. Y justamente conforme la gente vaya cambiando a tu clínica, los hospitales se irán vaciando y se irán cerrando ellos solitos. No tendrás que llegar tú y decir, tú te cierras. Y yo voy a diseñar otro modelo para toda España radicalmente distinto al que tenemos hoy. Es desde abajo desde donde se cambian las cosas. La disrupción viene desde abajo, viene empujando desde abajo. Pero para eso tiene que haber libertad de entrada en el mercado y libertad de elección entre los ciudadanos. Y eso es lo que hoy no existe. O existe de manera limitadísima. Y no existe porque el estado de bienestar lo cierra absolutamente. Y ya termino. Probablemente muchos de vosotros pensaréis, bueno, pero lo que planteas al final es una solución para ricos. Porque cómo el ciudadano medio puede costearse educación para sí mismo, sanidad para sí mismo, puede ahorrar para las pensiones. No, los sueldos no dan para tanto, puede ser el argumento. Bien, el sueldo más frecuente en España
datos del INE de hace unas semanas, son 16.000 euros. No estoy hablando ni del sueldo medio ni del sueldo mediano. Estoy hablando del sueldo más frecuente, el sueldo modal, que es, por supuesto, inferior al mediano e inferior al medio. 16.000 euros. Bien, ¿sabéis cuántos impuestos paga una persona que tiene un sueldo, que percibe en nómina, un sueldo de 16.000 euros? Aproximadamente. ¿Qué cantidad estimáis? ¿Cuánto? Bueno, más o menos. Estaríamos hablando en verdad de entre 9.500 y 10.000. Entre 9.500 y 10.000 euros anuales. La operación es bastante sencilla. Es decir, primero, recordad que una vez percibís en nómina los 16.000 euros, ya se os ha descontado previamente el 30% por cotizaciones empresariales a la Seguridad Social. Es decir, vuestro sueldo en verdad no es de 16.000. Vuestro sueldo es prácticamente de 22.000 euros. Solo que el Estado ni siquiera lo refleja eso en la nómina y os dice que el sueldo es de 16.000. Pero de entrada ya habéis pagado eso. Luego pagáis aproximadamente 1.500 en cotizaciones a la Seguridad Social a cuenta del trabajador. Luego pagáis entre 1.500 y 2.000 euros en concepto de IRPF. Aunque no paguéis u os devuelvan en la declaración de la renta, que esto también es muy gracioso, me han devuelto, qué bien, no pago IRPF, no. Que te devuelvan es que has adelantado más dinero del que tenías que pagar y te devuelven la diferencia. Cada mes en la nómina te retienen una parte del IRPF. Si el total de las retenciones supera lo que deberías haber pagado, te devuelven, pero eso no es que no pagues, eso es que has pagado de más y te devuelven la diferencia. Y por último, impuestos sobre el consumo e impuestos especiales. Es decir, de todo, del neto que os dejan, luego a pagar otra vez en forma de IVA o impuestos especiales. Bueno, si lo calculáis, estamos moviéndonos en esa horquilla 9.500, 10.000 euros. Con 10.000 euros por persona, un matrimonio con 2 sueldos modales serían 20.000 euros de ingresos sobre los que no puede disponer. Y estamos hablando de sueldos modales. Si nos vamos a sueldos medianos o medios, que lo normal es que conforme vayamos ascendiendo en la vida laboral, vayamos mejorando el sueldo, las cantidades todavía son más aberrantes. Y estamos hablando además de que pagáis eso durante toda la vida. La educación de vuestros hijos la pagáis mientras vuestros hijos están educando, mientras vuestros hijos van a la escuela. No la pagáis cuando ya estáis jubilados, todavía estáis pagando. Eso como muchos os habéis endeudado. Pero es que el estado de bienestar y los impuestos que pagáis son una deuda perpetua que tenéis que pagar siempre, aunque ya no estéis consumiendo el servicio que estáis, por el que estáis pagando. Bueno, pues con 10.000 euros al año podemos echar cuentas, pero desde luego con 10.000 euros al año por persona, matrimonio, 20.000 euros, desde luego yo creo que sí da sobradamente para pagar sanidad, para pagar educación y para pagar pensiones. Y en todo caso, si hubiese personas que queden descolgadas, que podría ser, ¿por qué no se articula un Estado subsidiario, asistencial, simplemente para esas personas? ¿Por qué las clases medias, que sí pueden, desde luego, ser autónomas a la hora de costearse sus servicios, por qué no se les da esa libertad? ¿Por qué no se nos obliga, miradlo así, de los impuestos que pagamos, una porción nos la pagamos para nuestros propios servicios y la otra para los demás? ¿Por qué no nos exigen simplemente pagar la porción que va destinada a los demás? ¿Por qué la porción que va destinada a nosotros no nos la dejan a nosotros? ¿Por qué no nos dejan administrarla a nosotros? O si no queremos administrarla, que nos digan, no la administramos, os la cedemos, señores políticos. Pero si la queremos administrar, ¿por qué no nos dejan? Desde luego, no porque esas rentas no den, sino por todo lo que he comentado antes. Porque hay un entramado burocrático que alimenta a 3 millones de personas directamente, luego, obviamente, todas las familias que están ahí metidas y todos los políticos que manejan esa organización para asegurarse sus respectivos votos, a los que, desde luego, no les interesa en absoluto que alternativas privadas y competitivas al estado de bienestar terminen prosperando. No es en vuestro beneficio, aunque os lo digan, sino en su beneficio. Muchas gracias.
muchas gracias, Rayo, por tu presentación. Nos acabas de perfilar los puntos fundamentales de tu libro Revolución Liberal para España, que podéis adquirir en el relleno de la escalera, que acaba de venir el librero. Luego habrá tiempo de que lo firme, de poder hablar con él y demás. Ahora abrimos el turno de preguntas. Vamos a intentar estirarlo lo máximo posible. Vamos un poco mal de tiempo, pero bueno, vamos a ir intentando adaptarlo más o menos. Entonces, ¿quién quiere hacer preguntas? Empezamos por aquí. Gracias. Para usted, según he oído otras veces, la educación es una inversión. Pero para invertir hay que ahorrar. Y para ahorrar hay que trabajar. La tendencia actual es que ahora, si no estás formado, no puedes trabajar, no puedes hacer el mercado de trabajo, con lo cual al final no puedes hacer la educación. ¿Podría ser una solución el pago en diferido, como se hace en las universidades británicas? Bueno, es que yo disputo el presupuesto básico. Para invertir no tienes por qué haber ahorrado previamente, puedes endeudarte. Bueno, claro, pero si la inversión es buena, en principio te dejarán. Ahora mismo, digamos, de hecho, hay sobreabundancia de capital. Entonces, desde luego a los estudiantes, sobre todo a los universitarios, el otro día Students for Liberty Barcelona hizo una campaña muy buena al respecto, a los estudiantes universitarios no les gusta la idea de tener que endeudarse para pagarse la universidad, porque dicen, claro, yo arrastro esa deuda durante toda la vida. Pero fijaos que la lógica al final del estado de bienestar es esa misma. ¿Por qué? Porque un estudiante universitario supuestamente, sobre todo si selecciona bien la carrera, que eso ya sería el tema para otra discusión, es decir, ¿qué hacemos pagando la educación universitaria a gente que no la va a rentabilizar de ninguna manera y que simplemente o no completa la formación o directamente estudia asuntos que le interesan mucho a él y es muy legítimo que le interesen, pero ¿por qué yo te tengo que costear pues, esas formaciones? Bien. En todo caso, si la educación es buena, ese señor o esa señora conseguirá ingresos extraordinarios y el sistema dice, bueno, entonces como el sistema tributario es progresivo, pagará impuestos más altos que el resto. Bueno, pero si esa es la lógica de la progresividad, que los que han recibido más del Estado paguen más impuestos, ¿por qué directamente no permitimos que la gente se endeude, que devuelva la deuda y luego que ya se le deje ese dinero en sus manos? Bien. Porque fijaos que aunque se pague progresivamente, la educación no se paga solo de los estudiantes universitarios que pagan impuestos progresivos, también se paga de los impuestos que soportan las rentas más bajas e incluso aquellas familias que no tienen hijos. ¿Por qué, en nombre de la redistribución y de la progresividad fiscal, obligamos a los pobres a pagarles los estudios universitarios a los futuros ricos? Entonces, sí, la educación es una inversión en capital humano y como toda inversión se ha de financiar o con ahorro propio o con ahorros ajenos, es decir, con deuda. Y la formación en capital humano superior, desde luego, no debería ser distinto. Por aquí. Juan Ramón, la semana pasada discutíamos en las cañas liberales que hacemos Students for Liberty sobre tu libro Una revolución liberal para España y yo preguntaba si liberalizamos las pensiones y la sanidad, estará bien para las personas responsables que contraten un seguro y un plan de pensiones. Sin embargo, ¿cómo hacemos para que ese fondo subsidiario del que tú hablas no sea un incentivo para que ciertas personas se ahorren ese dinero, esos seguros o ese plan de pensiones? A ver, idealmente el fondo subsidiario, lo que pasa que es verdad que hay problemas ahí cognitivos importantes, pero idealmente ese fondo subsidiario tendría que analizar el historial de esa persona y tendría que discriminar entre personas que han sido responsables y pese a su diligencia han tenido mala suerte absoluta y, por ejemplo, lo han perdido todo, y personas que no han tenido la más mínima diligencia, que no se han preocupado, aunque hayan tenido la oportunidad para prepararse para la jubilación o para la sanidad, y en ese último caso el fondo no debería cubrirles. Esas personas sí deberían quedar a expensas de la beneficencia total. Es decir, si tú consideras que pese a que has llevado una vida
es decir, pese a ser un cara dura y querer vivir a costa de los demás sin preocuparte, estoy hablando de personas que pudiendo no lo hacen, no de personas que no pudiendo o habiéndolo hecho han tenido mala suerte y lo han perdido todo, sino de personas que pudiendo no han querido hacerlo bajo la expectativa de que los demás te rescatarían, evidentemente esa expectativa se tendría que cortar por lo sano en la medida de lo posible. Es verdad que luego es muy complicado analizar el historial de muchas personas porque no te lo tienen ni por qué dar o porque te lo pueden dar de manera sesgada, es decir, hay un problema de información asimétrica muy grande. Por eso, yo realmente, aunque en el libro planteo la alternativa de un sector público subsidiario, idealmente yo creo que ese sistema debería ser gestionado, administrado o financiado por la filantropía privada o por las mutualidades, que es el otro recurso del que hablo en el libro. Es decir, ya no el ahorro personal, sino la integración en comunidades de personas, que es el modelo que estaba vigente hasta que se generalizó el estado de bienestar, donde todos pactamos ayudarnos entre nosotros. Es un pacto de ayuda recíproca. Es un pacto de ayuda mutua. Es algo parecido a lo que hay ahora. El estado de bienestar al final es eso, es un supuesto pacto de ayuda mutua a gran escala. Lo que pasa que en esos pactos más reducidos todos se vigilan entre todos y todos intentan evitar los abusos de la contraparte porque es un pacto de buena fe donde se intenta ayudar al que te ayuda. En el estado de bienestar no. El estado de bienestar se burocratiza y se generaliza como un derecho incondicional el recibir ciertas prestaciones de los demás. Y a partir de ahí, evidentemente, el riesgo moral es más que evidente. Por tanto, si queremos eliminar al máximo ese riesgo moral, habría que trasladar esa gestión al sector privado porque será él el que tenga mayor capacidad e incentivos para discriminar adecuadamente entre personas que, ya digo, no han tenido la ocasión o habiéndola tenido han experimentado muy mala suerte y personas que directamente han tenido un comportamiento absolutamente negligente. Lo primero, enhorabuena por la charla, estoy de acuerdo en todo. Yo creo que en general... En todo. Más o menos sí. Yo creo que en general, en el ámbito liberal, más o menos hay consenso en torno a esto, dejar más libertad a la gente y que el Estado controle en general estos ámbitos menos. Pero, ¿cómo metemos la cuña? ¿Cómo empezamos a conseguir que estas ideas se empiecen a dar en la realidad? ¿Tiene que ser a través de la difusión para convencer a toda la gente o también hay que hacer más actividad política? Y luego, aprovechando que no hay un socialdemócrata cortándote constantemente, ¿cuál es para ti un salario digno? El salario digno es el salario que se puede pagar de manera sostenible. Obviamente todos queremos que los salarios sean lo más altos posibles, ¿no? Eso es una obviedad y, de hecho, dudar acerca de eso yo creo que dice bastante poco de la otra persona porque está presuponiendo maldad en uno o está presuponiendo que los dos no tenemos un objetivo compartido y es que la sociedad sea lo mejor posible. Simplemente no estamos de acuerdo en cuáles son los mecanismos para lograr esa sociedad mejor, ¿no? Los medios. Bueno, yo creo en la división del trabajo. Yo y prácticamente todos los liberales creemos en la división del trabajo y la división del trabajo en parte intenta aprovechar las especialidades que tiene cada uno a la hora de efectuar ese trabajo. Entonces, en el campo de las ideas yo también creo en la división del trabajo. Por tanto, ¿hay un modelo único para divulgar las ideas? En absoluto. Hay 20.000 caminos para divulgar las ideas. También entrando en la política. A mí la política me desagrada y me repele absolutamente. Es decir, creo que es algo bastante ruin incluso. Y creo que la gente que se mete en política, bueno, quizá cuando se mete es bien intencionada, pero la gente que permanece mucho tiempo en política es gente de la que hay que dudar bastante. Porque el tipo de relaciones que se tejen en la política son unas relaciones cuasi mafiosas. Y por tanto, la gente que comulga mucho con ese tipo de relaciones, cuidado. Pero bueno, eso no quita con que pueda
parecerme bien que la gente participe en política e intente defender las ideas liberales desde la política, porque es otro campo, y es otro campo, desde luego, muy necesario y muy con mucha visibilidad pública para que se puedan divulgar las ideas. Entonces, si alguien se mete en política para defender el liberalismo, contará con absolutamente todo mi apoyo. Otra cosa es que se meta en política con la excusa de defender el liberalismo cuando simplemente tenga una agenda personal de promocionarse y de consolidarse ahí, que es muy distinto. Y a lo mejor se puede entrar por una razón y luego el tiempo te convierte en la otra. Por eso también, como decía Jefferson, hay que estar permanentemente vigilando. El precio de la libertad es la vigilancia permanente, también con respecto a los defensores de la libertad. Y no solo en política, también el resto. Es decir, todos somos potencialmente corrompibles y, por tanto, todos tenemos que estar permanentemente vigilados. La virtud del liberalismo es que son principios muy básicos, muy esenciales, y es bastante fácil detectar cuando uno no está siendo incoherente con los mismos. Cuando uno empieza a defender cosas raras, cosas que no encajan. Es verdad que, evidentemente, dentro del liberalismo hay muchas interpretaciones posibles. Hay incluso liberales feministas, ¿no? Bueno, esto es un chiste que entenderán algunos, ¿no? Pero quiero decir, hay mucha variedad de posicionamientos dentro del liberalismo, pero al final todos tienen un objetivo o unas bases compartidas. Cuando uno empieza a decir, no, bueno, vamos a empezar a impulsar excepciones o a aceptar muchas excepciones, quizá no lo esté haciendo en nombre del liberalismo, sino de alguna otra causa. Entonces es bastante fácil enjuiciar. El liberal, en cierta medida, es bastante previsible y en ese sentido a lo mejor es un poco aburrido. Se nos suele acusar incluso de dogmáticos. Es que tenéis 4 fórmulas para todo y como con eso... Bueno, quizá, pero eso también te da cierta previsibilidad en lo que estás diciendo. Y cuando empiezas a decir cosas que no tienen sentido con respecto a la coherencia de valores básicos que tú mantienes, pues, bueno, que se puede hablar, pero claro, cuando esa incoherencia es sistemática en muchos campos, cuidado. Entonces, sí, bueno, utilizar todos los medios que conozcamos y en los que nos podamos mover para divulgar el liberalismo. Pueden ser medios públicos o pueden ser en nuestros ámbitos privados. Como dice el profesor Bastos, primero convence a tu novia y luego sale a divulgar el liberalismo, ¿no? Bueno, quiero decir, a los amigos, a la familia, a los conocidos y también, si no, desde los medios públicos, por supuesto. Buenas, Juan Ramón. Quería preguntarle si usted cree que la única forma de garantizar la libertad de un individuo sería la abolición del Estado. A ver, en el plano filosófico sí, porque es evidente... es decir, en el plano filosófico sí, es evidente que el Estado es un enemigo de la libertad, eso está claro. Ahora, la cuestión es, ¿podemos vivir sin Estado? Eso es lo que no está tan claro. Yo simpatizo mucho con la idea de ojalá pudiéramos vivir sin Estado, pero sinceramente, por honestidad, no lo sé. Es decir, no te voy a decir absolutamente no, radicalmente no. Creo que es un campo en el que hay que estudiar muchísimo más. Es una frase quizá ya muy manida, pero el anarquismo político es un programa de investigación, es un programa de investigación muy interesante, muy apasionante. La Universidad George Mason, por ejemplo, están tratando de desarrollar aspectos dentro de ese campo, pero creo que antes de uno poder decir con bastante confianza que podemos vivir sin Estado, se necesitan muchísimas más pruebas, muchísimas más evidencias y muchísimos más modelos de los que tenemos hoy, que hoy prácticamente no tenemos nada más allá de una cierta querencia de que eso sea así, pero más allá de eso, insisto. Es decir, a diferencia de en sanidad, educación, pensiones, donde tenemos muchísima evidencia, tenemos muchísimos motivos para pensar que son perfectamente viables sin Estado, la defensa, la seguridad, la justicia penal, la civil es evidente que sí, pero la justicia penal no está tan claro que pueda ser sin Estado. No digo que no, pero no está tan claro. Y lo que sí digo es, si hubiese una forma mínimamente viable y funcional de que eso funcionara sin Estado, evidentemente lo más compatible con el liberalismo sería defender que fuera provisto sin Estado, porque si tú puedes acceder a un punto sin restricción de la libertad, lo razonable es no restringir la libertad. Ahora, evidentemente, si esas funciones
que son consustanciales para el mantenimiento de una comunidad política donde se respete la libertad de las personas, porque al final la libertad es un concepto propio de una comunidad política, el principio fundamental de cualquier comunidad política, no es un principio robinsoniano, es un principio inserto en la comunidad política. Pues claro, si los pilares de esa comunidad política no se pueden sostener sin que los administre el Estado, que insisto, eso es lo que tampoco categorizo al respecto, pero si es así, pues habría que defender un Estado aunque solo sea para eso. Has mencionado sobre que estás seguro de que al menos los tres partidos más grandes en tema de pensiones estarían de mantener el sistema actual. Yo diría que el cuarto también, porque tuve la posibilidad en un momento de preguntarle al Grupo Económico de Ciudadanos qué pensaba sobre el sistema de capitalización, y su respuesta fue de que aunque está de acuerdo, la transición sería tan dura que no es viable. Quisiera saber si tú crees que en el contexto español sería viable esta transición y qué se haría con las personas que les tocaría ser pensionistas actualmente. Estoy de acuerdo. Lo que pasa que, a ver, los políticos, también en este caso imagino que te estés refiriendo a Luis Garicano, los políticos son muy maquiavélicos. Es decir, cuando Luis Garicano te estaba diciendo esto, lo que está diciendo es, mira, como para implementar un cambio en el sistema de pensiones tenemos que engañar a la gente y no podemos engañar a la gente 40 años, pues no es viable. Entonces, eso es una cuestión. Es decir, evidentemente, si la mayoría de la población no quiere un sistema de capitalización, no lo vas a poder implantar. Ahí no hay, tomando un poco las ideas disparatadas en general, pero bueno, en este caso quizá aplicables de Naomi Klein, ahí no hay doctrina del shock posible. Es decir, ahí no puedes ganar las elecciones con un mensaje, llegar al poder y decir, bueno, ahora por decreto lo cambio de la noche a la mañana y ya os acostumbréis todos y lo aceptáis. No, eso en el sistema de pensiones en España no es viable. Es verdad que se requeriría una transición 20, 30, más bien 30 a 40 años. Por tanto, una sociedad que esté dispuesta a digerir esa transición tiene que ser una sociedad que quiera esa transición. Pero evidentemente eso te lo dirá un político que vive de engañar a la gente, o que su manera de actuar es engañar a la gente, que son todos, no estoy diciendo que eso sea el procedimiento de Ciudadanos, es el de todos los partidos. De hecho, si no engañas, te desplazan. Yo creo que Ciudadanos, de hecho, paréntesis, llegó un poco ingenuo en algunos campos y que quiso hablar con más sinceridad de la que tocaba y le empezaron a llover palos y rápidamente dijo, pues yo hago lo que todos, es decir, engañar masivamente. Entonces, ese es el procedimiento de la política. Pero yo no soy político y yo no vivo ni quiero vivir de engañar a la gente, de tratar de conseguir el apoyo de la gente para acceder al poder. No es mi propósito. Entonces, yo lo que intento es plantear ideas alternativas y modos de organización social alternativos, para que la gente al menos sea consciente de que el statu quo en el que ha nacido no es el óptimo social, o no es necesariamente el óptimo social. Y que defender lo que hay simplemente porque es lo único que he conocido, pues quizás sea un argumento un poco reducido y reduccionista. Entonces, yo puedo decir, el mejor modelo de pensiones es el de capitalización, es muy complicada la transición, y por eso, por cierto, habría que frenar cualquier intento de que el Estado se siga metiendo en cualquier ámbito social, porque una vez se mete el Estado es muy difícil luego que salga el Estado, en algunos más que en otros, pero aún así siempre se dificulta mucho salir. Esto es como a la inversa de la pasta de dientes, es decir, la pasta de dientes es muy fácil de sacar, pero luego no la puedes volver a meter. Bueno, pues en el Estado es muy fácil que entre en un ámbito, pero luego es muy difícil que lo saques. Y por eso puedo decir, bueno, el sistema de pensiones mejor es el privado. La transición es muy difícil, pero aún así creo que vale la pena apostar por esa transición y por eso intento convencer a la gente de que hay que apostar por esa transición. Vamos a empezar a ir un poco rápido porque ya empezamos con nuestro tema, el tiempo. Buenas tardes, Juan Ramón. La cosa es, aunque a algún purista le pese, si hay algo que me parece que rescatas de la participación del Estado es inversión en I+D. La pregunta es doble. En primer lugar, ¿piensas que la inversión en I+D se debe a que
desde el sector privado no se pueden avistar oportunidades porque están demasiado escondidas y que un montón de avances científico-tecnológicos se han dado por sorpresa y que, por tanto, la empresa privada no habría dado con ellos, de ser porque busca un fin cortoplacista, algo que tenga muy a la vista. Y, en segundo lugar, de ser así que efectivamente, que yo es lo que pienso, que de ser así que el Estado debe proveer de gasto en I+D, ¿cómo debe hacerlo? Porque tenemos experiencia, sabemos que cuando el Estado no actúa de acuerdo al sector privado, con esto quiero decir a que hay dinamismo, por ejemplo, en el gasto en un sector y no en otro, me refiero, por ejemplo, que aumentamos el gasto en el sector público y no en el privado, metemos I+D, digamos, de cualquier manera, esto al final no lleva a nada. De hecho, ocurrió hace unos años aquí en España. Entonces, ¿de qué manera debería saber el Estado cuándo debe gastar y de qué manera debe hacerlo? Muchas gracias. Bueno, yo creo que el Estado no puede saberlo. De hecho, la tesis un poco que estás esbozando es la de Mariana Mazzucato, el Estado emprendedor, que básicamente lo que dice es que el sector privado es demasiado cortoplacista y demasiado adverso al riesgo como para invertir en cambios del conocimiento que van a ser esenciales para los próximos 30 o 40 años, pero ella misma dice que el Estado tampoco lo sabe y que, por tanto, el Estado de alguna manera tiene que invertir a ciegas y que simplemente, pues como si fuera un fondo de capital riesgo a muy, muy, muy largo plazo, que aunque se equivoque en muchos aspectos, como en alguno muy importante acertará, que ya por eso valdrá la pena. A ver, yo, primero, de la investigación y del desarrollo, desde luego el desarrollo no. Es decir, puedo admitir ciertas dudas en la investigación básica, que es la parte de la inversión que tiene más externalidades positivas, es decir, que es más difícil de internalizar y que desde luego es más a largo plazo, es más incierta. En el desarrollo no lo veo precisamente por lo que tú comentas, porque ya lo puede hacer el sector privado y el incentivo que tiene el sector público es a despilfarrar. Lo que pasa es que cuando puse la I en el libro era un poco por no querer entrar tampoco demasiado en ese debate, porque creo que es un debate un poco reducido de nuevo. Es decir, el Estado que más invierte del mundo en investigación básica, que es Estados Unidos, invierte el sector público el 0,3% del PIB. El que más. Entonces, claro, cuando estamos hablando de reducir el Estado del 50 al 5, pelearme por 3 décimas, pues tampoco me parece el debate de fondo. Es decir, en un tema que no tengo absolutamente claro, decir, pues no, 0, pues vale, no, 0,3, vale, bien. De todas formas, en el Instituto Juan de Mariana acabamos de publicar un informe, si no lo has leído te lo recomiendo, un informe magnífico sobre esta cuestión, en contra del mito del Estado emprendedor de Mariana Mazzucato, y muchas de las conclusiones del libro de Mazzucato, es decir, la idea de que hace falta un Estado activista que esté promoviendo e impulsando continuamente el gasto en innovación para desplazar los horizontes del conocimiento, creo que quedan muy, muy, muy tocados. Y, por tanto, si te interesa el tema, ahí es un informe de 50 páginas con muchísima bibliografía, muy fundamentado, muy ecuánime, es decir, no es nada de Estado, ¿por qué no? Y por qué no, y por qué no, sino se intentan ver pros y contras y creo que el resultado es más contra que pro, pero bueno, desde luego es un tema relativamente abierto, pero insisto, son 3 décimas en el mejor de los casos. Última pregunta. Fíjate qué suerte. Yo también estoy en ese punto de esto es lo que hay y con estas cartas jugamos, aunque mi vocación o en mi cabeza tal vez el punto de fuga pueda ser una sociedad con el estado mínimo minimorum posible, que si se extingue tampoco me importa. Pero en este análisis posibilista, sí, en el sentido de cómo hacemos para reducir el Estado y hasta qué punto y hasta dónde podemos llegar, etcétera, ¿no crees tú que muchas veces, tal vez por pereza política o porque ya sabemos lo que nos van a decir y quién nos va a utilizar y todas estas cosas, pero ¿no crees tú que muchas veces dejamos un poco de lado la importancia del tamaño de la unidad de gestión política a la hora de establecer, sea un Estado mínimo o un gobierno mínimo o sea un Estado anarcocapitalista? Es decir, no funciona igual un Estado mínimo pequeñito que enorme, justicia, ejército, en fin, todo lo demás, ni tampoco es viable o es menos viable un país o una sociedad anarcocapitalista
si el tamaño de la población es muy pequeño que si es muy grande. Sí, desde luego. Lo que pasa que, es decir, yo soy muy pro descentralización al máximo. Es decir, incluso en ocasiones el cantón se me puede quedar muy grande. Entonces, la verdad es que a mí no se me ocurren muchos problemas de acción colectiva, salvo la defensa, que requieran una unidad de gestión política mayor que el cantón o que la ciudad. No se me ocurren, es decir, los bienes colectivos que pueda haber y que requieren efectivamente de coordinación de más de un individuo y de una cierta gobernanza, por llamarlo así, ya sea pública o privada, pero de una cierta gobernanza, de acción colectiva, pues prácticamente cualquiera que se me ocurra, una ciudad los puede prestar. Es verdad que la defensa tiene otras particularidades, pero también la tiene en cuanto a tamaño por el lado grande. Es decir, antes estábamos comentando en la comida el problema de un ejército europeo. Pues hombre, vale, a lo mejor la unidad de gestión militar óptima para defender Europa es un ejército europeo y no 25 ejércitos nacionales. Vale, pero si el ejército europeo está financiado sobre todo por Alemania y hay un ataque a España, simultáneo a España y a Alemania, ¿hacia dónde se irá el ejército? Aunque no tenga lógica militar, pues muy probablemente a Alemania, porque es lo que habrá que defender. Entonces, y además, ahí se mezclan temas de nacionalidad dentro del ejército. ¿Cómo vas a ordenar, por ejemplo, a un soldado español que estará integrado, que abandone a España y se vaya a defender a Alemania porque recibe esa orden que a lo mejor él mismo puede juzgar que no tiene lógica militar alguna, sino que es una orden política? Entonces, tampoco creo que sea nada sencillo crear prácticamente de la nada un ejército europeo, aunque esa unidad de tamaño sea la adecuada. Luego, por otro lado, claro, dices, bueno, alianzas de unidades pequeñas, pues también tiene problemas, porque hay problemas de bienes públicos típicos. ¿Cómo sabes que se va a cumplir la alianza pactada y no se va a dejar en la estacada a alguna de esas unidades, ¿no? Es decir, personalmente, a mí el modelo que más me gusta, el modelo de organización social territorial que más me gusta, es la liga, es decir, tropecientas unidades pequeñas muy fragmentadas, pero unificadas a través de una liga comercial donde haya libertad de movimientos de personas, capitales y mercancías en su interior. Pero eso tiene el problema de cómo de eficaz puede ser la defensa en ese contexto, que no tengo una respuesta para eso.